Bueno, pues esperemos que el residente entre, pues ya le mandé el link y empezamos. Y falta el doctor, ¿cierto? ¿Qué? No te entendí. No, no, que sí falta el doctor. Sí, sí, No, no. pero pues que estaban en revisión de genética, pero que ya entraba. Bueno, ahora sí, qué pena, mi demora. Listo, entonces ya estamos, entonces pues voy a empezar. De una. Listo, ahí están viendo. Y ahí Sí, vemos. sí, ya. Vemos. Listo, perfecto. Entonces pues ahorita vamos a empezar con trauma ocular. Eh, esta es el índice general, entonces voy a hablar de anatomía, evaluación inicial, trauma contuso, abierto y cuerpo extraño. Entonces, pues esta es la bibliografía que usé. Le recomiendo Kansky Clinical Ophthalmology. De ahí verdaderamente saqué la mayoría de cosas y pues me resultó muy útil. Y pues vamos a empezar hablando de anatomía. Entonces, pues me voy a centrar claramente en la cavidad orbitaria, que esta es una cavidad ósea que se conforma por 7 huesos y crea una pirámide cuadrilateral. Esta tiene la función de proporcionar una protección mecánica al ojo y a los tejidos blandos adyacentes. Entonces, estos huesos forman forámenes y fisuras, en las cuales pasan estructuras neovasculares, pues muy importantes para el funcionamiento del ojo, que también tenemos que tener en cuenta. Y esta cavidad está formada por 4 huesos faciales y 3 craneales. Entonces, está el maxilar, cigomático, lagrimal, palatino, frontal, etmoides y esfenoides, que aquí los vemos. Pues el frontal es el naranja, el etmoides el rojo, el lacrimal el morado, palatino, maxilar, cigomático y esfenoides. Y adicional de esto, pues tenemos una pared que es la medial, la lateral, el techo y el piso, y también tenemos los músculos extraorbitales, pues que los hemos visto durante toda la rotación. Entonces, importante saber que tenemos una base y un vértice. Este vértice básicamente es donde pasa el nervio óptico y este está rodeado por el ala menor del etmoides, que vendría siendo como este circulito de acá. No sé si están viendo el mouse, Sí, pero sí. este circulito de acá que pues está rodeado por el ala menor del hueso etmoides. Y la base básicamente es lo que nos proporciona el borde orbitario, que este tiene más que todo la función de proteger el contenido orbitario y también para la inserción del tabique orbitario. Entonces tenemos el borde supraorbitario que nos lo da claramente el hueso frontal, el medial por el hueso maxilar y el infraorbitario que vendría siendo pues el cigomático, el hueso cigomático y el hueso maxilar. Y también tenemos el borde lateral que nos lo viene dando el cigomático junto con el frontal. Entonces, para hablar de la pared, entonces esta separa la órbita de la fosa craneal anterior y está formado por 2 huesos, el frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Y aquí es muy importante saber el reparo anatómico, que está la depresión anterolateral, denominada fosa lagrimal, donde está la glándula lagrimal y pues también como está la ala menor, pues ahí pasaría también el nervio óptico. Entonces en la pared medial estará consta 4 huesos, 4 huesos, el maxilar, lagrimal, etmoides y esfenoides. Em,
y está formada principalmente por el hueso etmoides. Sin embargo, anterior a este está el lagrimal y anterior a este está el maxilar. Ya posterior al etmoides se forma la pared medial por la porción del ala menor del hueso esfenoides que forma la porción medial del conducto óptico. Entonces aquí tenemos que saber que el lagrimal y maxilar forman también parte del surco lagrimal, y el foramen etmoidal, que es la unión entre el techo y la pared medial, sirve para acceso de los nervios y vasos etmoidales, que son estos, bueno, aquí no se ve, pero son estos dos circulitos que están acá, que dan pues paso a todas estas estructuras, y también que aquí se ubica la tróclea, que es el único cartílago de la órbita, para el paso del músculo oblicuo superior. Entonces la pared inferior, este está formado por tres huesos: el maxilar, cigomático y palatino, que pues está más hacia el vértice. Entonces, este separa la órbita del seno maxilar, y es más que todo está dado por la cara orbitaria del hueso maxilar, con el resto de porciones del cigomático y el palatino. Saber que aquí está la fisura orbitaria inferior, que separa el piso de la pared lateral, y hay paso de varias estructuras neovasculares. Y aquí importante, pues para el trauma, es el foramen infraorbitario, que muchas veces está afectado y afecta la sensibilidad, digamos, facial del paciente. También está la pared lateral, que está formado por el cigomático y el ala mayor del hueso esfenoidal. Y esta es la pared más fuerte y gruesa de la órbita. Y aquí pasa la fisura orbitaria superior entre alas mayor y menor del hueso esfenoidal, y el borde lateral de órbita inferior, que está formada por el ala mayor del esfenoides. Entonces, ya para empezar a hablar de trauma, entonces, pues, ¿qué es el trauma ocular? Es toda una lesión que aplique pues una fuerza a un agente mecánico sobre el ojo, que puede ocasionar daño tisular y tener un compromiso visual que puede ser temporal o permanente. Entonces, generalmente estos traumas pues dependen mucho de la energía, y cuando son de alta energía pueden generar alteraciones como cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina, que pueden provocar la pérdida pues ya permanente de la visión. Entonces, para hablar de epidemiología, 2/3 de los casos son contusos, 1/3 son penetrantes, es con predominancia en hombres y en jóvenes de 20 a 34 años, con el 57% de prevalencia. Y las causas más comunes son violencia, accidente automovilístico, accidente laboral, lesión deportivas y accidente caseros. Y muy importante saber que el pronóstico visual final del paciente depende mucho del manejo inicial, pues según claramente el mecanismo que esté implicado. Entonces, evaluación del trauma. Aquí, como en cualquier trauma, pues debemos primero hacer una evaluación primaria, y pues este lo podemos identificar y clasificar en dos tipos: cerrado y abierto. El cerrado es pues todo trauma que sea un resultado de una contusión o una laceración lamelar, que pues esto implica que, digamos, hay una laceración, pero no de todas las capas. Entonces, por ejemplo, pues esta puede suceder en la córnea, donde hay simplemente una laceración de, digamos, el epitelio o una capa superficial. Pues consecuente está el abierto, que se divide en rotura, que pues es de los peor pronósticos, y laceración, que puede ser dividido en tres, con un cuerpo extraño intraocular, penetrante y perforante. Entonces, el trauma cerrado es pared ocular sin lesión de espesor completo, como les dije, que pues no atraviesa todas las capas. También está la herida de espesor total, que vendría siendo el abierto, y el objeto cortapunzante generaría la laceración con penetración, que es cuando solo hay un mecanismo de entrada, y perforación es cuando hay mecanismo de entrada, salida y estallido. Y pues el cuerpo extraño intraocular. Entonces, la evaluación inicial, como en cualquier trauma, pues debemos evaluar el nivel de conciencia del paciente, y debemos hacer un adecuado interrogatorio, pues según lo que se nos permita, ya que aquí es muy importante, digamos, saber cuándo fue el tiempo transcurrido, el mecanismo de la lesión, el objeto que generó la lesión,
la energía del trauma y el punto de impacto, ya que pues todo esto, digamos, nos puede indicar qué tan grave puede ser el trauma instaurado. Adicionalmente, pues debemos saber el estado general del paciente, los signos vitales, la enfermedad ocular y general previa, medicaciones y alergias, y la vacuna antitetánica, ya que pues muchos de estos mecanismos pues involucran metales, y también considerar la analgesia y sedación. Entonces, la aproximación inicial ya oftalmológica, entonces, pues primero tenemos estos 5 componentes que son como los comunes que siempre hacemos. Entonces, la agudeza visual, ya que esto pues nos puede, digamos, hablar de la afección del globo como tal y su funcionamiento. Entonces, pues esto según la capacidad del paciente. Entonces, si él no lo permite, pues podemos usar la cartilla de Snellen. Si no, pues podemos usar los dedos, que nos diga cuántos ve, si no los movimientos que podemos realizar con las manos, y si no, finalmente, digamos, si percibe luz según los cuadrantes que iluminemos. También la reacción pupilar para ver un defecto pupilar aferente, una anisocoria, la presión intraocular, que es muy importante para clasificar. Entonces, esta, digamos, en momento de trauma podemos hacer una tonometría digital donde, pues, digamos, si tenemos una sensación de normalidad, pues nos hablaría que muy probablemente el trauma sea contuso. Si ya vemos, digamos, una hipotensión ocular, nos podría hablar de un trauma abierto. Y si ya, digamos, básicamente sentimos una piedra, pues nos podría hablar de un proceso de glaucoma agudo. También la motilidad para ver los campos visuales, mediante los campos visuales para ver, digamos, si hay un encarcelamiento o una afección de los músculos extraoculares, y también el campo visual claramente. Entonces, siguiendo con eso, podemos palpar el reborde orbitario para ver compromiso óseo, también evaluar los párpados. Podemos evertir el párpado, digamos, superior para ver si hay cuerpos extraños, y también evaluar si hay salida de contenido pues graso o adiposo del párpado superior, ya que nos puede hablar de un probable compromiso del músculo elevador del párpado. Buscar cuerpos extraños, observar la extrusión del contenido ocular, que pues esto lo podemos hacer con el test de Seidel, que más tarde se los explicaré, y también un fondo de ojo con cuerpos extraños intraoculares, ver el reflejo rojo, los medios transparentes, el estado de la retina, edema papilar, excavación y características de los vasos, y también evaluar la cámara anterior. También tener en cuenta que si hay una tonometría digital disminuida con una pérdida de cámara anterior, debemos sospechar de trauma abierto, y nunca dilatar a pacientes en cámara de panda y herida penetrante. Entonces, digamos, aquí pues los puse, digamos, generalmente. Entonces, que estas son las lesiones que podemos identificar em, rápidamente en la evaluación inicial. Entonces, si hay abrasiones corneales, si hay laceraciones corneales, si hay fracturas orbitarias, si hay laceraciones palpebrales, y evaluar, digamos, em, el tercio en el que está afectado. También los cuerpos extraños, las quemaduras químicas, lesiones del segmento anterior, del segmento posterior, y lesiones abiertas. Esto lo debemos hacer muy rápido, y pues según las características que veamos, pues ya lo clasificamos como abierto o cerrado. Entonces, para continuar con trauma contuso, entonces este básicamente es cuando algún objeto contunde el globo ocular y lleva a un daño tisular de diverso grado, que puede llevar a un compromiso de la función visual. Entonces, el mecanismo que sucede aquí es que inicialmente el globo sufrirá una compresión antero-posterior, y posteriormente va a haber una distensión ecuatorial compensatoria, que pues este movimiento es el que generalmente nos lleva a las lesiones. Simplemente este es como un mecanismo que sucede pues para intentar aumentar la energía implicada en el trauma. Y pues esto puede producir hipema, iritis, midriasis traumática, rotura del globo ocular, luxación del cristalino, hemorragias retinianas y fracturas de la órbita. Entonces, este trauma pues siempre lo evaluamos clínicamente, pero pues también podemos tener un trauma para pedir un TAC, perdón, para conocer la extensión de la lesión. Y esta pues puede ser contusión abierta o cerrada. Cerrada cuando generalmente son las membranas que protegen el ojo, como es la córnea y esclera, y ya la contusión abierta cuando
hay una ruptura de estas membranas y hay una pérdida de humor acuoso. Entonces, pues este es el mecanismo aquí ilustrado, pues tenemos una fuerza directa de trauma, se genera esa compresión antero-posterior y pues generalmente la descompresión. Entonces, pues estos digamos son una de las heridas generales que se pueden ver en el trauma contuso, como son las fisuras del esfínter, una y, iridodiálisis, también un IPEMA, un hematoma periorbitario, también una catarata traumática, que aquí se ve claramente esa forma de roseta, que es la forma característica de la catarata postraumática que puede ocurrir días, horas, semanas o meses después de la lesión, del trauma. También una contusión retineal, una avulsión del nervio óptico, también una lesión de la hora serrata, una subluxación del lente, en pues, de los peores casos, una avulsión completa del globo y una retinocoreopatía traumática y una ruptura coroidal. Entonces, para hablar de las Aquí fracturas, en español siempre le decimos cristalino a lo que le dicen lente en inglés. así Lente en pues, español solo le decimos al lente intraocular. exacto, pues aquí en inglés le dicen lente, pero pues sería cristalino, qué pena. Entonces, pues para continuar con la fractura orbitaria, em, pues esta es muy común en los mecanismos contusos y digamos aquí está esquematizado el mecanismo por el que podría suceder. Entonces, pues está el mecanismo de lesión y generalmente se genera una fractura en el piso orbitario, pues ya que este es el más delgado de estos huesos orbitarios y se genera, digamos, una herniación de este contenido, tanto adiposo como muscular, y muchas veces esto sucede, digamos, para no generar la ruptura del globo, entonces pues genera esta fractura para descompensar para compensar la fuerza. Entonces lo que puede generar es un dolor periorbitario unilateral, edema o equimosis, enoftalmos o proptosis, movimiento ocular restringido que lleva a la diplopía, una pérdida de la sensibilidad por el nervio infraorbitario, que como les mencionaba anteriormente, pues por ahí está el foramen infraorbitario, que muchas veces se ve afectado, que puede llevar a una alteración de la sensibilidad, también epistaxis, enfisema orbitario, que lo notamos al palpar los huesos periorbitarios y pues esa sensación de crépitos. También un defecto pupilar aferente y deterioro de la agudeza visual. Entonces, aquí el diagnóstico es clínico y se puede complementar con imágenes para ver el compromiso y el manejo generalmente se puede hacer con simplemente observación, dando profilaxis antibiótica, hielo y la recomendación de no sonarse, ya que pues puede generar, digamos, infecciones por los senos paranasales. Y ya en instancias más complicadas se puede llevar a cirugías en casos de encarceración o en oftalmos tempranos que pues no lleven a un buen funcionamiento de los músculos. También puede haber un desgarro, que pues este desgarro generalmente lleva a la hemorragia. Aquí lo vemos, digamos, con esta discontinuidad del tejido. Y todo desgarro que es mayor a 10 milímetros se debe considerar quirúrgico y siempre se debe realizar también una exploración para descartar compromiso escleral o muscular. Y esta hemorragia conjuntival, lo que se le puede hacer es un tratamiento expectante que se resuelve de 7 a 10 días, de 7 a 10 días con lubricante ocular, instrucciones generales y signos de alarma. Entonces están estas laceraciones corneales que son pues las principales. Está la abrasión corneal, que es simplemente esa lesión epitelial que la podemos ver bien con fluoresceína. Y si claramente se ubica en la zona pupilar, pues va a haber una afección de la visión. También está el edema corneal agudo, que es secundario a una disfunción focal o difusa del endotelio, que se puede ver con pliegues de la membrana de cemento y engrosamiento del estroma. Y finalmente, desgarros en la membrana de cemento, que generalmente son verticales y asociados a traumatismos de nacimiento, como los vemos acá en la imagen B. La iridodiálisis, esta es una dehiscencia entre el iris y el cuerpo ciliar, lo que lleva, digamos, una forma característica en D, ya que pues por este desprendimiento va a coger una forma biconvexa, em,
y esta puede ser asintomática si está cubierta por el párpado superior, pero si se expone puede generar diplopía uniocular. Y pues muchas veces es con requerimiento quirúrgico para corregir la dehiscencia. El ifema, que es una complicación muy común de los traumas contusos, que básicamente es la hemorragia en la cámara anterior. Esta puede ser por sangrados de la raíz del iris o de la cara del cuerpo ciliar. Y también muy importante siempre tener en cuenta que aunque el linfoma como tal no es una urgencia, esto puede llevar a un aumento de la presión intraocular, que sí es una urgencia, ya que genera obstrucción del drenaje del humor acuoso. Entonces, digamos, si no hay aumento de esta presión, lo que podemos hacer es un reposo absoluto con la recomendación de tener una cabecera elevada a 30 grados para favorecer su drenaje, no usar asa o AINES, y el tratamiento que se le puede dar es con ciclopégicos 3 a 4 veces al día, como la tropicamida, y esteroides tópicos como la prednisolona 4 veces al día por 5 días. Entonces, las heridas de párpado, estas también son muy comunes y es muy importante siempre caracterizarlas y ver el compromiso que tienen. Entonces, para esto debemos caracterizar la lesión, entonces ver si es superficial, descartar entonces ahí mismo el compromiso ocular, em, ya que pues puede simplemente parecer como una laceración de párpado, pero muchas veces pues puede comprometer el globo ocular. También tenemos que ver el compromiso del borde libre, cuantificar la pérdida de tejido, identificar, digamos, los tercios lesionados, ya que si se lesiona el canto medial, muy probablemente pueda haber una afección de la vía lagrimal. Y también debemos evaluar la exposición, como ya les había dicho, del tejido adiposo, ya que pues puede indicar un compromiso del músculo elevador del párpado. Y muy importante las inmunizaciones frente al tétano y antirrábica. Y la antirrábica porque muchas de las lesiones palpebrales son producidas por mascotas y animales. Entonces, digamos, para saber qué heridas uno de médico general puede suturar, las que no tengan compromiso del borde libre o de la vía lagrimal, también que sea dispersión parcial, que no haya avulsión y que no haya compromiso del músculo elevador. Y pues estas las podemos realizar con puntos simples y separados. Y siempre se debe proteger la córnea con ungüento oftálmico con antibiótico y posteriormente al cierre con apósitos húmedos con solución salina. También saber que existe el glaucoma postraumático, hay distintas causas. Esta puede aparecerse semanas o meses o años después del trauma y suele ser unilateral. Y generalmente se da por la reacción de la cámara anterior, generando un edema corneal microquístico y sinequias de los compartimentos de la cámara anterior, por lo que pues se obstruye el drenaje. Entonces está el glaucoma de recesión de ángulo. Este ocurre por el desgarro de las fibras musculares, las cuales pues llevan a una oclusión de la malla trabecular y generalmente aquí el tratamiento es médico, que puede ser indicativo de iridotomía. Entonces también está el glaucoma de partículas de cristalino. Esto sucede cuando partículas de la corteza del cristalino obstruyen la red trabecular que están flotando ahí en la cámara anterior, pues llevando un aumento de la presión intraocular. También está el glaucoma facoantigénico, donde pues se sensibilizan propias proteínas del paciente y se produce una reacción granulomatosa. Y finalmente está el glaucoma hemolítico, que se asocia pues digamos a esa hemorragia producida donde los macrófagos cargados de hemoglobina bloquean el flujo trabecular y también muchas veces los glóbulos rojos son degenerados para acceder a la cámara anterior y se obstruye también la red trabecular. Entonces los signos son una reacción de cámara anterior con precipitados queráticos en endotelio y superficie corneal. También se puede ver afectado el cristalino. Son básicamente tres cosas que pueden suceder: la catarata, la subluxación y luxación. La catarata es la más común en el traumatismo contuso y este se da básicamente porque hay un daño en las fibras, hay un daño en la cápsula del cristalino, se llena de humor acuoso, hay una hidratación de este mismo y se genera la opacificación. También está la subluxación, que es secundario al desgarro del ligamento suspensorio, donde pues podemos ver, digamos, una desviación del cristalino.
también una cámara anterior que puede profundizarse, midriasis, iridodenosis o facodenesis, que pues es el movimiento frecuente, también puede generar diplopía y astigmatismo, y pues la más grave que es la luxación, que es por una ruptura de 360 grados de las fibras zonulares. Entonces, hemorragia vítrea también es muy común, es muy característica de afección de la agudeza visual y debe ser evaluada, pues, porque si es muy severa, se deberá llevar a vitrectomía para, pues, generar, pues, digamos, para prevenir cualquier tipo de desgarro retinial. Entonces, la conmoción retinial generalmente sucede, digamos, en el lado opuesto, en el lado opuesto del trauma y genera generalmente una disminución abrupta de la visión, un edema retinial que es como esas manchas gris blanquecinas, pero pues si se interviene de forma temprana, pues hay una reversibilidad del cuadro y de la agudeza visual. El desprendimiento de retina, pues que es una de las complicaciones más graves que podemos tener. Entonces, muy característico que el paciente manifieste mioesopsias o pues rayos de luz agudos y también saber que es muy importante indagar, digamos, las patologías, ya que hay unas que predisponen al desprendimiento de retina postraumático, como por ejemplo un alto grado de miopía y diabetes mellitus. Entonces, al examen oftalmológico podemos encontrar un reflejo rojo anormal o disminuido. Em, digamos, si hay un desprendimiento periférico, pues no habría una pérdida de la agudeza visual. También hay una pupila normal y, digamos, al identificarlo, siempre debemos derivarlo lo más rápido posible a un especialista. Entonces, ya para hablar del trauma abierto, entonces básicamente esta es toda perforación, laceración o ruptura del espesor total del globo ocular. Entonces, pues este es más común en hombres, generalmente es más prevalente en personas jóvenes y pues igual que el trauma, pues las causas son agresiones, accidentes domésticos y laborales y el deporte. Y aquí, como en el pasado, también es muy importante siempre determinar el tamaño del objeto, la velocidad y la composición, ya que pues al saber esto podemos saber, digamos, el compromiso de la lesión que podemos tener. También al penetrar pues el globo y estar intraocularmente expuesto, hay un alto riesgo de infección con una endoftalmitis y panoftalmitis. Y pues el manejo así global sería la estabilización y reanimación, la analgesia, antibiótico sistémico, definir tétanos y la protección ocular. Entonces, aquí pues el diagnóstico lo hacemos evaluando segmentos anteriores y posteriores y aquí hacemos el test de Seidel, que es este que ven acá pues con el tinte que se usa la fluorescina. Entonces lo que hacemos es aplicar la fluorescina y si al momento digamos indagar vemos una salida de líquido o un flujo de líquido, pues nos habla que hay salida de humor acuoso. Em, También podemos pedir TAC para descartar cuerpos intraoculares, ecografía si el diagnóstico clínico no es claro, pues para ver, digamos, la integridad de las estructuras. Y también podemos realizar un cultivo vítreo si se sospecha de cuerpo extraño o pues de infección. Entonces, como les había mencionado, pues también las complicaciones de endoftalmitis y panoftalmitis, también la oftalmatía simpática, que básicamente es una uveitis generalizada pues de toda la membrana, que es granulomatosa, entonces pues genera muchos más síntomas y pues mucho más complicaciones. Las laceraciones, pues estas siempre son muy importantes indagarlas, pues hay que identificar si son simples, mayores o pues ya estrelladas, ya que pues básicamente esto nos define el manejo y el compromiso ocular. Entonces las heridas penetrantes, entonces pues como ya les había mencionado, aquí básicamente solo hay entrada, entonces comúnmente lo vemos como un punto localizado ya sea escleral o corneal. Y pues tenemos heridas penetrantes con prolapso de iris, heridas penetrantes con afecciones de cristalino y heridas penetrantes con pérdida del vitrio. Em, Siguiendo tenemos las heridas perforantes, que estas ya habría una entrada y salida y estallido pues generado.
y esta es de muy difícil manejo y acceso, ya que pues un cierre por acto quirúrgico no siempre es claro. También hay una predisposición a encarcelamiento retinial y proliferación vitreoretinial, y siempre hay que buscar las puertas de entrada a daños a otras estructuras y intentar comprender la trayectoria del agente que provocó el trauma. Entonces, por eso es muy importante siempre indagar la energía del trauma, el objeto, el tiempo transcurrido. Y si es una herida pequeña, generalmente hay una lesión retinal concomitante. Y ya si es una penetración escleral, generalmente hay daños a estructuras posteriores, ya que se preserva la energía cinética, em, aún más cuando cuando hay penetración por la córnea. Entonces, las heridas corneales que podemos ver, entonces, pues, digamos, las podemos caracterizar en tamaños. Entonces, hay pequeñas con cámara anterior íntegra. Aquí generalmente, pues, no necesitamos suturas. Podemos realizar manejo con lentes de contacto y vendaje. Están las medianas, ya que las que casi siempre deben suturarse lo más pronto posible. Y ya, pues, tenemos, digamos, compromiso del iris, que aquí ya una decisión es necesaria si hay prolapso, sobre todo si hay necrosis o contaminación, y ya afección del cristalino, que generalmente lo que se hace principalmente es suturar la laceración, se retira el cristalino y después se quita el cristalino mediante una facoemulsificación y se puede colocar en el mismo tiempo un lente intraocular. Y pues digamos, esto los podemos ver con elevación de la pupila y disminución de la profundidad de la cámara anterior. Las heridas esclerales, entonces, estas las podemos clasificar entre anteriores y posteriores. Las anteriores pues tienen un mejor pronóstico, y estas se dividen en la hora serrata. Entonces, dependiendo de este reparo, pues se clasifica entre anterior y posterior. Em, y ya las posteriores se asocian más a daños en la retina con alteraciones visuales, y siempre se debe pues indagar el compromiso y la reparación esclerótica lo más rápido posible. Entonces, cuando son heridas corneoesclerales abiertas, pues lo primero que podemos hacer es ocluir sin medicamentos, poner un protector rígido, usar ciprofloxacina, siempre indagar pues el toxoide, remitir y preferiblemente realizar la cirugía en las primeras 24 horas. Entonces, el desprendimiento de retina. Entonces aquí se genera un desprendimiento traccional, ya que hay un encarcelamiento vítreo, y se genera una proliferación fibroblástica y pues consecuentemente hay una contracción de esta fibrosis que genera el desprendimiento de retina por tracción. Entonces los cuerpos extraños, entonces es muy importante también intentar clasificarlos. Estos pueden ser orgánicos y no inorgánicos, inmantables y no imantables. Y los metálicos son los más frecuentes, pues asociados, digamos, a trabajos de obra o pues trabajos de construcción. Entonces, aquí debemos hacer siempre la anamnesis exhaustiva y un examen oftalmológico para localizar el cuerpo extraño. Entonces, puede ser externo, interno o intraorbitario. Externo es si está en piel, párpados, conjuntiva talsar o vulvar, corneal o escleral, y pues este es el más leve de todos. Está el interno, que se localiza en el globo ocular desde el segmento anterior al posterior, y ya está el intraorbitario, que pues puede ser tanto intraconal como extraconal. Entonces, aquí generalmente lo mejor que podemos hacer siempre es remitir. No se recomienda la extracción del objeto, ya que muchas veces pues, puede llevar digamos, a consecuencias mayores. También se debe aplicar antibiótico sistémico de amplio espectro con uso de esteroides, y también siempre considerar la aplicación de antitetánica. Entonces, ya cuando es un cuerpo extraño intraocular, pues, el traumatismo mecánico se puede producir una infección o ejercer efectos tóxicos directamente sobre estructuras intraoculares, ya que, digamos, el metal genera pues una reacción tóxica directa a la retina, y podemos tener efectos secundarios como cataratas, liquefacción del vitrio, hemorragias y desgarros retinales, infecciones que son más asociados
a materiales orgánicos, y siderosis y calcosis, que es más asociado a hierro y cobre. Entonces, el tratamiento, pues siempre se hace la reparación del sitio de entrada y una profilaxis antibiótica. Estos primeros dos pasos, pues es lo que primero debemos priorizar. También se puede hacer una eliminación magnética de cuerpos extraños ferrosos mediante una esclerotomía, y se usa un imán y una crioterapia. También hay extracción de forceps, estos pues para objetos no magnéticos, y siempre recordar la profilaxis antibiótica. Entonces, para seguir están las quemaduras químicas. Estas pueden ser por sustancias alcalinas o ácidas, y pues igual es muy importante reconocer entre las dos, ya que pues las dos generan reacciones muy distintas, em, ya que las sustancias alcalinas son de peor pronóstico, ya que tienen una mayor facilidad para penetrar los tejidos y alcanzar todo el segmento anterior, incluso pues todo el segmento orbitario, si no se hace nada al respecto. Y los ácidos tienden es a depositarse superficialmente y a generar como más abrasión así superficiales. Entonces, las quemaduras químicas se pueden clasificar, pues digamos, viendo el compromiso corneal de la conjuntiva del limbo, y el tiempo, y el tiempo transcurrido. Pero pues verdaderamente lo más importante que tenemos que saber es que inmediatamente siempre debemos hacer un lavado profundo de las cavidades. Entonces, podemos usar cualquier cosa, pero lo importante verdaderamente es hacer un lavado, preferiblemente pues con una sustancia estéril como la solución salina. Pero pues lo primordial siempre es hacer el lavado, ya que si hacemos un buen lavado, pues el pronóstico es mucho mejor. Entonces ya finalmente está el OTS, que es el Ophthalmologic Trauma Score, que es, digamos, una escala que nos cuantifica, digamos, o sea, que nos predice el resultado de visión final según el mecanismo y el compromiso ocular que tenga un paciente. Entonces, aquí tenemos dos tablas. Esta primera, digamos, nos habla de diferentes variables que son, digamos, la visión, la agudeza visual inicial, si hay ruptura del globo, si hay endoftalmitis, si la lesión fue perforante, si hay compromiso retinal, y si hay un defecto pupilar aferente. Entonces, todos estos nos van a dar unos puntos, y al final, digamos, según los variables que consideramos, sumamos toda esta puntuación y nos da una puntuación bruta. Y esta básicamente nos predice la posibilidad de la visión final del paciente, pues diga, según todas estas variables que tuvo. Y pues esto nos sirve de pronóstico al momento de evaluar. Y eso sería todo. No sé si tengan preguntas. Muy bien, pues en Fundonal no van a dar mucho trauma, desafortunadamente casi siempre llegas a los hospitales. Pero si tienen bueno, si a alguien le gustó oftalmo y quiere aprender de trauma, en Mederi llega mucho trauma. Mederi es muy chévere porque llega mucho trauma a Mederi. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. No, todo supremamente claro, doc. Gracias. Listo, Bueno, pues muy bien. Entonces, cualquier cosa me comentan. ¿Listo? listo, perfecto. Igual si cualquier. Lo que, lo que queda Pascal, en la gracias, rotación. doctor. Dale. Bueno, chao, que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias, chao. Luis.